Buenos días, profesor de religión. Soy Santiago Acosta del grado décimo B y aquí voy a hacer mi exposición acerca de la religión egipcia. Bien, comenzamos primero mencionando sus principales deidades. En esas está Ra, que es el dios del cielo, el dios del sol y el que dio origen a la vida según la mitología egipcia. Su símbolo es el de la luz solar y es el responsable, aparte de la vida, también del ciclo de muerte y de la resurrección. Después sigue Amón, que es el dios de la creación. Este dios es una divinidad trascendental que es creadora de sí misma por excelencia y era el dios de los pobres y de la piedad personal. Se representaba como un hombre de piel azul y es uno de los dioses de los que se tiene más registro, pues uno de los dioses egipcios de los que se tiene más registro. Tanto que hubo una época en la que llegó a un virtual monoteísmo en el que todas las deidades egipcias se transformaron en manifestaciones de esta, pero como ya se explicó en la otra parte que hizo mi compañera de la exposición, esto es porque Egipto antes de ser unificado era un montón de tribus con sus propios dioses que se unieron a, a esta, que se unificaron gracias al faraón Narmer, que fue el primer faraón de Egipto y que así fue como intentaron reunificar la religión egipcia y obviamente por esto fue teniendo bastantes cambios a lo largo de los 3000 años que duró. Entonces fue en una época en la que se llegó a este virtual monoteísmo, pero también pues en estos dioses tuvieron mucha importancia. Está Isis, que es una diosa que se creía que ayudaba a los muertos a entrar a la otra vida, según dice el mito o la historia. El arte la representaba como una mujer que lucía en su cabeza un jeroglífico, que es la escritura antigua egipcia en forma de trono. Después está Osiris, que era el inventor de la agricultura y la religión. Está Horus, que se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, la guerra y de la caza. Y pues Horus es un nombre helenizado, o sea, en la forma griega, pero en egipcio se decía Or. Luego está Set, que dicen, o sea, dicen que es un dios, que es como el equivalente a Satanás, porque es el dios de de la fuerza bruta, de lo, perdón, de lo tumultuoso, de lo incontenible, señor del caos, dios de la sequía, o sea, es como un contradios, pero muchos consideran que no, porque en los mitos él también en unas partes ayudó a los otros dioses, entonces no es un enemigo como tal, aunque se le puede considerar así también. Mat es el símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica, lo que sería en el judeocristianismo como el término virtud, pero con la diferencia de que Mat no es el bien como tal, sino la verdad y la representación de la verdad. Y la verdad a veces es buena y a veces es mala. Entonces por eso es que no es seguro, pues no es preciso decirle que es la representación del bien. Luego está Pat, el señor de la magia, inventor de la albañería, patrón de los arquitectos y artesanos. Luego está Zot, que es el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, dominio de sueños, el tiempo, hechizos mágicos y símbolo de la luna. Y después está Anubis, que es el guardián de las tumbas. Bueno, ahora sí, ¿cómo finalizó? O sea, ¿cuál fue la expansión de la religión en Egipto y cómo finalizó? Bien, la máxima expansión de esta religión fue cuando Egipto estuvo en una época conocida, mejor conocida por los historiadores como el Nuevo Imperio. Esta, Este nuevo imperio abarcó un territorio equivalente al nororiente del Egipto moderno, con cierta influencia en el sur de los desiertos, y llegó hasta conquistando el Sinaí, luego llegó a Canaán e incluso hasta Siria,
y todos esos territorios los convirtió como en colonias. Entonces, la población de este imperio se calculaba en aproximadamente unos 3 millones. Obviamente es muy difícil hacer una aproximación y más en un país de esos tiempos, pero pues se le aproximaba en 3 millones, así que es correcto decir que aproximadamente esa era, digamos, la máxima expansión que tuvo la religión, pues el máximo número de creyentes que tuvo. Pues de pronto un poco más o un poco menos, un poco más porque también había otra gente como griegos que llegaban a Egipto que se interesaban y se convertían a esta religión, o un poco menos porque pues obviamente estos territorios también debían tener su propia religión y al final eran solo como una especie de colonias. Entonces, entonces, ahora sí que sabemos cuál fue su máxima expansión, ahora vamos a ver cómo finalizó. La religión egipcia comenzó a decaer cuando en el año 30 antes de Cristo aproximadamente cae Cleopatra, que fue la última faraona de Egipto, y el Imperio Romano conquista Egipto y llegan unas comunidades judías que introducen el cristianismo en el siglo II. Y al principio los romanos persiguen a estos cristianos que, por cierto, de estos cristianos que llegan a Egipto y practican el cristianismo en Egipto, nace otra rama más del cristianismo que se llama el cristianismo copto, que es como el cristianismo de Egipto. Pero bueno, eso ya no tiene que ver con este tema, ya que el cristianismo copto se transformó en otra rama más del cristianismo. Pero bueno, entonces este cristianismo copto fue perseguido por las autoridades romanas porque temían que hubiese discordia con la religión de allá y que pudiese haber alguna guerra o alguna rebelión, porque para ellos la religión era extremadamente importante. Ganó muchos judíos en Alejandría hasta que el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Y de ahí llegó Teodosio y este como emperador romano ordenó cerrar todos los templos paganos de esta religión e impuso ordenó encarcelar a todos estos sacerdotes. Y así fue como finalizó más de 3000 años de esta religión egipcia, porque ya después de esa era cristiana en Egipto llegarían los musulmanes y bueno, ya se transformó en la religión actual del Egipto moderno. Las fiestas egipcias o sus ceremonias es muy difícil decir con certeza cuáles son porque ningún pueblo ha tenido más ceremonias religiosas que los antiguos egipcios. Porque no solo hacían objeto de culto a toda clase de animales, sino que incluso hasta las legumbres, perdón, y hasta los jardines. Entonces, lo que sí se puede decir es que cada pueblo, cada pueblo egipcio, cada ciudad egipcia tenía su propio patrón y según esto le hacían su propia fiesta. Por ejemplo, una de las fiestas que se hacía era muy parecida a la fiesta de Año Nuevo de China, que es prender un montón de luces en una noche. Pero bueno, también hay una serie de danzas, de sacrificios y en fin. Ahora vamos a ver una de sus creencias que es la importancia de la momificación. ¿Por qué momificaban a los antiguos faraones? Y eso era porque los antiguos egipcios, los componentes del espíritu humano eran Ib, Ka, Ba, Aj, Ren y Sheut. Entonces, para mantener estos componentes incluso después de la muerte, era necesario que no se dejara putrefactar el cuerpo natural, ya que evitando esto se podía asegurar una vida eterna. Entonces, bueno, esta es la razón por la que momificaban a los faraones. Y bueno, ya de aquí la importancia en la actualidad y esta es que hay una pequeña secta llamada pues no secta, pero es una religión muy pequeña que se llama Kemetismo
que sigue las que, bueno, a ver, significa primero, deriva de Kemet, que Kemet era tierra negra, que era la palabra como se le conocía al antiguo Egipto. Eh, Esta retoma credo y prácticas de la mitología egipcia, aunque también tiene ciertas combinaciones con el paganismo y otras corrientes. El kemetismo, como el cristianismo, tiene ramas, ¿no? O sea, un cristiano, no, o sea, alguien que creen, todas las personas que creen en Jesucristo, no todas son católicas, entonces así mismo es aquí. Hay distintas ramas. Está el kemetismo ortodoxo, que está liderado por Tamara Ciuda, que es como la faraona. Luego está el neoatonismo, que es basado en una forma monoteísta realizada por el faraón Ajenatón. Está la sociedad Ausar Auset, que tiene ya más tendencia a la supremacía negra, que es como la supremacía blanca, pero pues con la raza negra es bastante curioso y extraño, pero bueno. Y tiene que ver también con el afrocentrismo, y que es ver a Egipto como el centro del mundo, que a Egipto, a África. Y bueno, después está el templo de Set, que tiene su propia página web, que es como una especie de foros donde se habla de esta religión, que también está en el kemetismo ortodoxo. Yo entré a estos foros y según lo que vi, según lo que decía, habían 3.000 miembros y más de 200.000 posts. Y había dos posts que habían sido publicados ese mismo día que investigué. Entonces se puede decir más o menos que aunque su número de practicantes es desconocido, quizá ronde uno entre los 10.000, quizá en todo el mundo, porque estas páginas son estadounidenses, entonces sí es certero decir que el máximo número de seguidores de esta religión kemetista está en Estados Unidos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y corto.